5 de marzo del 2020, hoy es primer viernes de mes. Volvemos la mirada al Sagrado Corazón de Jesús y le consagramos nuestra vida y nuestras familias. Del libro del Génesis. Israel amaba a José más que a todos los otros hijos porque le había nacido en la vejez. Le hizo una túnica con mangas. Al ver sus hermanos que su padre lo prefería a los demás, empezaron a odiarlo y le negaban el saludo. Sus hermanos trashumaron a Siquem con los rebaños de su padre. Israel dijo a José: tus hermanos deben de estar con los rebaños en Siquem. Ven que te voy a mandar donde están ellos. José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron desde lejos y antes de que se acercara maquinaron su muerte. Se decían unos a otros: ahí viene el soñador, vamos a matarlo y a echarlo en un aljibe. Luego diremos que una fiera lo ha devorado. Veremos en qué paran sus sueños. Oyó esto Rubén, e intentando salvarlo de sus manos, dijo: no le quitemos la vida. Y añadió: no derramen sangre, échenlo en ese aljibe, aquí en la estepa, pero no pongan las manos sobre él. Lo decía para librarlo de sus hermanos y devolverlo a su padre. Cuando llegó José al lugar donde estaban sus hermanos, lo sujetaron, le quitaron la túnica con mangas que llevaba puesta, lo cogieron y lo echaron en un pozo. El pozo estaba vacío, sin agua. Luego se sentaron a comer, y al levantar la vista vieron una caravana de ismaelitas que transportaban en camellos goma, bálsamo y resina de Galaad a Egipto. Judá propuso a sus hermanos: ¿qué sacaremos con matar a nuestro hermano y con tapar su sangre? Vamos a venderlo a los ismaelitas y no pongamos nuestras manos en él, que al fin es nuestro hermano y carne nuestra. Los hermanos aceptaron. Al pasar unos mercaderes madianitas tiraron de su hermano y sacando a José del pozo, lo vendieron a unos ismaelitas por 20 monedas de plata. Ellos se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Llamó al hambre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante había enviado a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla hasta que se cumplió su predicción y la palabra del Señor lo acreditó. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. El rey lo mandó desatar, el Señor de pueblos le abrió la prisión, lo nombró administrador de su casa, Señor de todas sus posesiones. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores a percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados más que la primera vez e hicieron con ellos lo mismo. Por último les mandó a su hijo diciendo: se tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, vengan, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo lo sacaron de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos ladrones? Con aquellos labradores, le contestan: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Jesús les dice: ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Por eso les digo que se les quitará a ustedes el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los escribas, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos, y aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura que hemos escuchado del libro del Génesis,
nos encontramos con que había un hijo preferido, el hijo de la vejez, el hijo del esfuerzo. Usted y yo somos los hijos preferidos de Dios, porque somos los hijos que hemos venido en esta etapa final de la historia, en este tiempo concreto. Y por eso, ese hijo preferido, escuchamos en la primera lectura, que es atacado, que es tentado. Ese hijo preferido, a ese hijo preferido se le saca de la casa de su padre, los hermanos traman contra él. Somos esos hijos preferidos de Dios. No olvidemos que Dios nos ha amado tanto y nos ha dado a su Hijo. Es lo que hemos escuchado en el Evangelio. Dios nos ha dado a su Hijo. Había enviado embajadores, mensajeros, profetas. Los rechazaron, los maltrataron. Y al final Dios manda a su propio Hijo porque cree que por tratarse de su Hijo lo van a respetar. Pero a su Hijo lo mataron, lo crucificaron, lo colgaron en una cruz. Y podríamos pensar eso para los coterráneos y contemporáneos de hace 21 siglos. Pero usted y yo también matamos y crucificamos a Jesús con nuestros pecados. Usted y yo seguimos despreciando al Señor. El texto del Evangelio nos dice hacia el final: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Eso que no significó nada para el mundo, Dios lo ha constituido fundamento, base fundamental, columna que sostiene y edifica la fe. La respuesta del Salmo nos dice: recuerden las maravillas que hizo el Señor. No olvidemos nunca el obrar de Dios en nuestra vida y en nuestra historia. Hemos pasado por momentos oscuros y difíciles, por ratos amargos en nuestra vida, pero Dios ha hecho maravillas con nosotros. Nosotros hemos experimentado la obra de Dios y la seguiremos experimentando las veces que sea necesario. Cuando nosotros abrimos el corazón al Señor, Él nos consuela. Cuando lo recibimos en los sacramentos, Él nos fortalece. Él se hace uno con nosotros para que nosotros tengamos la capacidad de ser esos que mostramos el camino, no tanto por nuestras palabras, sino por nuestra vida. Que esta palabra nos ayude a ser humanamente buenos y cristianamente santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San José, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío.